Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos muy contentos de estar aquí de nuevo con vosotros para practicar un poquito de español de una forma natural y relajada. Exacto. El objetivo, como siempre, es que escuchéis una conversación real entre dos nativos para que podáis mejorar vuestra comprensión auditiva y aprender nuevo vocabulario. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación en español. Dicho esto, ¿empezamos? ¡Vamos allá! Hoy tenemos un tema que creo que es súper útil en el día a día. Vamos a hablar sobre cómo dar y recibir consejos en español. Uy, qué buen tema. Todos necesitamos un buen consejo de vez en cuando, ¿no crees? Dar un consejo o aconsejar es básicamente recomendarle a alguien qué hacer en una situación determinada. Totalmente. De hecho, si no te importa que sea un poco personal, me viene genial hablar de esto hoy. Últimamente me siento un poco agobiado. Vaya, lo siento mucho. ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Cuéntame si quieres, claro. Estar agobiado es esa sensación de estar superado por las circunstancias, de tener demasiado estrés. No, sí, claro que te cuento. Pues es la típica mezcla de cosas, ya sabes. Tengo muchísimo trabajo acumulado en la oficina. Mi jefe nos ha puesto una fecha de entrega muy ajustada para un informe muy importante y parece que nunca avanzo. Y por si fuera poco, a esto se suma un proyecto personal que empecé con mucha ilusión, pero que ahora me está quitando más tiempo del que pensaba. ¿Un proyecto personal? ¿De qué se trata, si se puede saber? Sí, claro. Empecé a crear un pequeño blog de fotografía, que es mi gran pasión. Al principio era solo por diversión, para subir mis fotos y escribir un poco, pero empezó a tener más visitas de las que esperaba. La gente me comentaba, y ahora siento la presión de tener que actualizarlo constantemente, de escribir mejores artículos, de promocionarlo en redes sociales. Y entre el trabajo y el blog, siento que no llego a todo. Me faltan horas en el día y acabo durmiendo fatal. Uf, te entiendo perfectamente. Esa sensación de ir corriendo a todas partes y no terminar de hacer nada bien es horrible. Es como tener muchos frentes abiertos, muchas cosas importantes a la vez. Mira, ya que estamos en el tema, te voy a dar mi primer consejo no solicitado del día. Jaja, adelante, soy todo oídos. A estas alturas cualquier ayuda es bienvenida. Ser todo oídos es una expresión que significa que estás listo para escuchar con mucha atención. A ver, por lo que me cuentas, parece un problema de organización y de prioridades. Yo te recomiendo que te tomes una hora, solo una hora, para sentarte tranquilamente y planificar la semana. Pero planificar de verdad, no solo pensar en lo que tienes que hacer. ¿Planificar la semana? Sí, lo he intentado alguna vez, pero al final siempre acabo improvisando. Empiezo el lunes con un plan y el martes ya es un caos y he abandonado la lista. Ya, pero quizás no lo has hecho de la forma correcta. Te aconsejo que cojas un papel y un boli o una aplicación si eres más tecnológico y hagas una lista de absolutamente todo lo que tienes que hacer, tanto del trabajo como de tu proyecto personal. Incluye hasta las cosas más pequeñas, como responder al email de María o comprar el pan. Vale, una lista gigante de tareas. Eso suena aún más agobiante, sinceramente. Ver todo lo que tengo pendiente escrito en un papel me va a dar más ansiedad. Espera, espera, que no he terminado. El truco no está en la lista, sino en lo que haces después. Una vez tengas la lista, deberías diferenciar entre lo urgente y lo importante. Hay una técnica, la matriz de Eisenhower, que va muy bien para esto. Divides las tareas en 4 cajas: urgente e importante, importante pero no urgente, urgente pero no importante y ni urgente ni importante. Ah, sí, he oído hablar de eso. Lo que es urgente e importante lo tienes que hacer ya. Lo importante pero no urgente lo planificas para después. Exacto. Las tareas de la primera caja son tu prioridad absoluta.
Empieza por las 2 o 3 tareas más importantes del día y no hagas nada más hasta que las termines. Verás cómo la sensación de control aumenta muchísimo, te lo aseguro. El resto de cosas pueden esperar o incluso pueden ser delegadas o eliminadas. Lo de las 3 tareas diarios y la matriz suena interesante. Nunca lo he probado de forma tan estructurada. Gracias, Ana. Fíjate, en un momento has usado 3 estructuras súper comunes para dar consejos. Te recomiendo que, te aconsejo que y deberías. Exacto. Me has leído la mente. Quería pararme aquí para explicarlo. Son 3 de las formas más directas de dar un consejo. Las 2 primeras, te recomiendo que y te aconsejo que, van seguidas del verbo en subjuntivo. Eso es. Ana ha dicho, te recomiendo que te tomes una hora y te aconsejo que cojas un papel. Tomes y cojas son las formas del presente de subjuntivo de los verbos tomar y coger. Esta estructura es fundamental en español para expresar deseos, recomendaciones o sugerencias. Es como si le dijeras a la otra persona, mi deseo o mi recomendación es que tú hagas esto. Y la tercera, deberías, es un poco más suave. Es el condicional del verbo deber. No es una orden, es más bien una sugerencia fuerte. Deberías diferenciar entre lo urgente y lo importante. Podríamos decir que tiene un matiz de sería bueno para ti si hicieras esto. Muy buena explicación. A ver, déjame intentar a mí. Si un amigo me dice que quiere aprender español, yo le diría, te recomiendo que escuches este podcast. Jaja, muy bien traído. Y con subjuntivo, perfecto. O también podrías decirle, te aconsejo que practiques todos los días un poco, aunque solo sean 15 minutos. Exacto. O deberías ver series en español con subtítulos en español. Es una forma muy efectiva. Bueno, volviendo a mi problema, lo de la lista y las prioridades es una buena idea. Lo tendré en cuenta. A veces, cuando estás metido en el ojo del huracán, no ves las soluciones más obvias. Estar en el ojo del huracán es otra expresión genial. Significa estar en el centro de un problema o una situación muy complicada y estresante. Y nos pasa a todos. Oye, y otra cosa, si yo fuera tú, también intentaría hablar con mi jefe. ¿Hablar con mi jefe? ¿Para decirle qué? ¿Que no puedo con el trabajo? Eso ya me cuesta más. No me gusta que parezca que no puedo con mi trabajo o que soy incompetente. No, para decirle eso, no se trata de eso. Se trata de ser realista y gestionar las expectativas. Si yo fuera tú, le explicaría todo lo que estás haciendo, el progreso del informe, y le preguntaría si hay alguna tarea que se pueda posponer o si otro compañero podría echarte una mano con algo. A veces nos cargamos con todo el peso y no pedimos ayuda. Y los jefes no son adivinos, no saben que estás sobrecargado si no lo comunicas. Ya, puede que tengas razón. Quizás si le presento un plan claro, lo vea de otra manera. Fíjate en la estructura que has usado. Si yo fuera tú. Esta es otra forma clásica de dar consejos y es muy empática. Cierto, si yo fuera tú. Y después se usa el condicional. Yo he dicho intentaría. Si yo fuera tú, intentaría hablar con mi jefe. Es como crear una situación hipotética. Si estuviera en tu situación, haría esto. Exacto. El verbo que va después de sí va en el imperfecto de subjuntivo. Fuera, estuviera, tuviera. Y el verbo de la segunda parte de la frase va en condicional. Haría, diría, intentaría. Es una estructura un poco más avanzada, ideal para el nivel B2, pero es súper común y suena muy natural. Sí, la verdad es que la oímos constantemente. Por ejemplo, si yo tuviera más dinero, me compraría una casa en la playa. En este caso, no es un consejo, pero la estructura es la misma. Para dar un consejo sería, si yo fuera tú, me tomaría unas vacaciones. Perfecto. Veo que lo controlas. Y bueno, con respecto a lo de mi jefe, es algo que me da pánico, pero quizá tengas razón. Si yo fuera más valiente, ya lo habría hecho. Bueno, no es una cuestión de valentía, sino de estrategia.
Y una última sugerencia y ya te dejo en paz con mis consejos. Sobre tu blog que te está generando estrés, ¿has probado a desconectar completamente durante al menos 1 hora al día, sin móvil, sin ordenador, sin pensar en el trabajo ni en el blog? No, la verdad es que no. Siempre estoy conectado. Miro las estadísticas del blog, respondo comentarios, pienso en la siguiente foto. ¿Qué podría hacer en esa hora? Lo que sea que te relaje de verdad. Salir a caminar sin el móvil, leer un libro que no tenga nada que ver con tu trabajo, escuchar un álbum de música entero sin interrupciones. Lo importante es que tu cerebro descanse y se recargue. Una buena idea es establecer un horario fijo para eso, como si fuera una reunión importante en tu agenda que no puedes cancelar. ¿Has probado a? Y una buena idea es, me gustan estas formas. Son menos directas, ¿verdad? Suenan más como una simple sugerencia, no tanto como un consejo imperativo como deberías. Justo eso, son formas más suaves. ¿Has probado a más infinitivo? Es una pregunta, invita a la reflexión, no impone. Y una buena idea es más infinitivo, presenta una opción entre otras posibles. Son perfectas cuando no quieres sonar demasiado autoritaria o como si tuvieras la solución definitiva. Otras alternativas parecidas son ¿y si pruebas a? O quizá podrías. Por ejemplo, ¿y si pruebas a publicar en el blog solo 1 vez por semana en lugar de 3? O quizás podrías buscar a alguien que te ayude con las redes sociales. Sí, son formas muy útiles para no ser intrusivo. Pues muchas gracias por todos los consejos, de verdad. Me has dado varias ideas para empezar a aplicar ya mismo. Me siento un poco más optimista. De nada, hombre, para eso estamos los amigos. Y fíjate, también es importante saber cómo reaccionar a un consejo. Tú has usado frases como «es una buena idea» y «lo tendré en cuenta». Son formas muy positivas de recibir una sugerencia. Sí, es una manera de agradecer el gesto, aunque luego decidas no seguir el consejo. También podría haber dicho, gracias, lo pensaré, o no lo había visto de esa manera, tienes razón. Es importante validar el esfuerzo de la otra persona. Exacto. Ser agradecido es clave, porque la persona que te da el consejo normalmente lo hace con buena intención. Esto me lleva a otra pregunta, Pablo. ¿Tú eres de los que pides consejo a menudo o prefieres solucionar las cosas por tu cuenta? Pues, como te decía antes, me cuesta un poco, sobre todo en temas de trabajo. Intento encontrar la solución yo solo, a veces por orgullo, por no querer parecer débil. Pero para temas personales sí que hablo mucho con mis amigos más cercanos y con mi hermana. Confío mucho en su criterio. Siento que ellos me conocen mejor que nadie y no me van a juzgar. A mí me pasa un poco al revés. En el trabajo, no me importa preguntar y pedir una segunda opinión. Creo que enriquece el resultado final. Pienso que 4 ojos ven más que 2. Pero para mis cosas personales, soy más reservada. Me cuesta mucho abrirme y pedir ayuda, sentirme vulnerable. Es curioso cómo somos diferentes en eso. ¿Y a quién le pides consejo tú cuando lo necesitas para algo importante? Si se puede saber, claro. Pues suelo hablar con mi mejor amiga, Laura. Nos conocemos desde el colegio y ella siempre me da una perspectiva diferente, más objetiva, porque no está involucrada emocionalmente en el problema. Tiene la capacidad de ver las cosas desde fuera y decirme las cosas como son, aunque a veces no sea lo que quiero oír. Tener a alguien así es un tesoro. Para pedir consejo yo suelo usar frases como «Oye, necesito tu opinión sobre una cosa» o «Si la situación es más seria, ¿te puedo pedir un consejo? Estoy hecho un lío con un tema». Estar hecho un lío significa estar muy confundido. Sí, son formas perfectas de empezar. O la clásica, ¿tú qué harías en mi lugar? Con esa le pasas toda la responsabilidad a la otra persona. Totalmente. Es una pregunta poderosa. Y a veces la gente te pide consejo, pero en realidad ya ha tomado una decisión. Solo buscan que confirmen lo que ellos ya piensan. ¿No te ha pasado? Muchísimas veces. Te cuentan un problema, les das tu opinión sincera y te responden, sí, pero,
y te dan 1000 razones por las que tu consejo no es bueno. En el fondo, solo querían que alguien les escuchara, lo que se llama desahogarse. Exacto. En esos casos, el mejor consejo es no dar ningún consejo. Simplemente escuchar y decir cosas como, te entiendo, vaya situación más difícil, estoy aquí para lo que necesites. A veces, la escucha activa es más útil que 1000 recomendaciones. Y aquí me gustaría lanzarle una pregunta a la gente que nos está viendo. Adelante. Nos encantaría saber a quién soléis pedirle consejo vosotros. ¿Sois más de amigos, de familia, de pareja, o quizás preferís buscar soluciones en libros o en Internet? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Nos interesa mucho conocer vuestras costumbres. Muy buena pregunta. Y, hablando de todo esto, ¿qué opinas de los consejos no pedidos? Esas personas que, sin que les preguntes, te dicen lo que deberías hacer con tu vida, con tu trabajo, con tu pelo. Uf, ¿qué tema has sacado? Ese es un terreno pantanoso. Un terreno pantanoso es un tema complicado y delicado. Por un lado, si viene de alguien que te quiere, como tu madre o un buen amigo, puedes entender que lo hacen con buena intención, pero a veces pueden ser muy inoportunos. Totalmente de acuerdo. Recuerdo una vez que estaba en una tienda probándome ropa y una señora completamente desconocida se me acercó y me dijo, «Ay, hija, ese color no te favorece nada. Deberías probarte el azul, que resalta tus ojos». Me quedé de piedra. No supe qué decir. ¡Qué atrevimiento! A mí me pasó algo parecido con un compañero de trabajo que me dijo, si yo fuera tú, me organizaría mejor el correo electrónico. Tienes la bandeja de entrada hecha un desastre. Y yo pensando, ¿y tú quién te crees que eres para decirme eso y para mirar mi pantalla? Es que hay una línea muy fina entre un consejo útil y una crítica disfrazada de consejo. Creo que la clave es la forma en que se dice y el momento. Antes de dar un consejo no solicitado, quizás sería bueno preguntar, ¿te importa si te doy mi opinión sobre esto? ¿O quieres una sugerencia? Exacto, pedir permiso primero. Esa es la clave. Así le das a la otra persona la opción de decir, no, gracias, prefiero no hablar de ello. Es una cuestión de respeto por el espacio del otro. Y a veces esos consejos no pedidos son además malísimos consejos. Totalmente. ¿Alguna vez te han dado un consejo terrible? Uno que si lo hubieras seguido habría sido un desastre. Claro que sí. Hace años cuando buscaba trabajo, un conocido me dijo muy convencido, tú no pongas tu experiencia real en el currículum. Invéntate cosas, exagera. Todo el mundo lo hace. Si no, nunca te van a llamar. No me digas. ¿Y qué hiciste? Por supuesto, no le hice ni caso. Me pareció una locura. Imagínate que me contratan por una habilidad que he dicho que tengo y luego no sé hacer nada. Sería una situación humillante y me despedirían al momento. Fue, sin duda, uno de los peores consejos que he recibido. Has hecho bien. Es que hay que tener cuidado con quien te aconseja. A mí una vez, después de una ruptura sentimental, una amiga me dijo, la mejor forma de olvidar a alguien es empezar a salir con otra persona inmediatamente. El famoso un clavo saca otro clavo. Ah, un clásico. ¿Y funcionó? ¿Qué va? Fue un desastre. No estaba preparada, no me apetecía conocer a nadie y me sentí fatal. Lo que necesitaba era tiempo para mí, para estar tranquila, no para empezar otra relación. A veces, los consejos que funcionan para una persona no funcionan para otra. Tienes toda la razón. Cada persona es un mundo. Esto me recuerda a un refrán español que mi abuela decía mucho. Consejos vendo y para mí no tengo. Me encanta ese refrán. Significa que hay gente que es muy buena dando consejos a los demás, pero luego no se los aplica a sí misma. Conocemos a mucha gente así, ¿verdad? Muchísima. Otro refrán que me gusta es, el que no oye consejo no llega a viejo. Este es más tradicional y viene a decir que es de sabios escuchar la opinión de la gente con más experiencia porque te puede evitar muchos errores. Son muy buenos los dos. La sabiduría popular a menudo acierta. Bueno, creo que hemos hecho un buen repaso al tema de los consejos.
Vamos a hacer un pequeño resumen de las expresiones clave que hemos visto hoy, ¿te parece? Me parece una idea estupenda. Vamos a ello. Perfecto. Para dar consejos hemos visto formas directas, que son bastante claras y se usan cuando tienes confianza. Te recomiendo que más subjuntivo, te aconsejo que más subjuntivo y deberías más infinitivo. Luego, una forma muy empática poniéndonos en el lugar del otro. Si yo fuera tú, condicional, o yo en tu lugar, condicional. Y también hemos visto formas más suaves o indirectas para no sonar autoritarios. ¿Has probado a más infinitivo? Una buena idea es más infinitivo. ¿Por qué no intentas más infinitivo? ¿Y si pruebas a más infinitivo? O quizás podrías más infinitivo. Genial. Y para recibir o reaccionar a un consejo, hemos mencionado formas positivas para agradecer. Es una buena idea. Gracias, lo tendré en cuenta. Tienes razón. No lo había pensado. Y si no estás muy convencido o quieres rechazarlo educadamente, puedes decir, gracias, pero prefiero hacerlo a mi manera. O te agradezco la sugerencia, pero creo que voy a intentar otra cosa. O un simple, gracias, le daré una vuelta. Y para pedir consejo, las más comunes son: ¿qué me aconsejas? ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Necesito tu opinión sobre algo? ¿O te puedo pedir un consejo? Y finalmente, hemos aprendido un par de refranes. Consejos vendo y para mí no tengo. Y el que no oye consejo no llega viejo. Creo que con este arsenal de frases, nuestros oyentes ya están más que preparados para dar, pedir y recibir consejos como auténticos nativos. Seguro que sí. Y esperamos que nuestros consejos de hoy sobre cómo aprender español también os sirvan. Ha sido una charla muy productiva, ¿no crees? Totalmente. Y a mí personalmente me ha venido de maravilla. Ya tengo mi plan de acción para esta tarde: hacer una lista y planificar mi hora de desconexión diaria. Gracias de nuevo, Ana. Ese es el espíritu. Bueno, pues nuestro tiempo se va acabando por hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de la conversación y que os sea muy útil. Si os ha gustado el vídeo, os agradeceríamos mucho que nos dierais un like, un me gusta, porque nos ayuda a llegar a más estudiantes de español como vosotros. Y no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos videos. Publicamos contenido nuevo cada semana. Y por último, y lo más importante para nosotros, nos encantaría leer vuestros comentarios. Contadnos qué os ha parecido el tema de hoy. Responded a la pregunta que os hemos hecho sobre ¿a quién pedís consejo? Y ya que hemos hablado de ello, contadnos también cuál es el peor consejo que os han dado en vuestra vida. Tenemos curiosidad. Exacto. O proponednos ideas para futuros episodios. Vuestro feedback, vuestra opinión es oro para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Cuidaos.